¿Ustedes creen que es posible justificar el asesinato? Piénsenlo antes de darme su respuesta. Nuestro buen natural, como seres humanos, nos indica que esto no es posible. Y he de mentirles si yo les dijera que no estoy de acuerdo con ello. Todo lo contrario. Me parece que solamente en alguna circunstancia, cuando tu vida está en peligro, podría justificarse dicha acción. Sin embargo, estamos en claro que cuando llegamos a esos puntos, las historias no pueden ser difusas ni extrañas. Tampoco pueden tener falla en cuanto a sus detalles. No parece justificable de primera instancia hacerle daño a una persona. Sin embargo, repito, hay que tener los detalles. La vieja España del siglo XVIII, durante la época de la colonia, nos dejó una historia que nos hará reflexionar sobre esto. Hablamos en esta ocasión de la ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla famosa por sus iglesias, famosa por también, por supuesto, tener una de las pirámides más grandes del mundo. Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, por completo, tiene una gran cantidad de cosas que pueden resultar sumamente sorprendentes. Y una de ellas ocurre en lo que actualmente es la calle 12 Sur, entre la 3 y la 5 Norte en esta ciudad. No siempre llevó ese nombre, por supuesto. Pues hubo un instante en que se le dio el nombre del Callejón del Muerto. Señora Anastasia tenía que salir en esa noche. No le gustaba hacerlo. Todavía no estaban todos los beneficios que puede haber de una ciudad y por supuesto salir en esas condiciones. Era una temeridad, cruzar puentes y demás. Pero don Anastasio no tenía remedio. Tenía que buscar a la persona que necesitaba para poder hacer lo que requería en ese instante. Así pues, don Anastasio salió de su casa perfectamente embozado, cubierto, con sombrero de ala ancha, y avanzó. La oscuridad se le pegaba al cuerpo como si se tratase de un manto. Y aunque apenas podía ver en medio de la oscuridad, ciertamente la pobre luz de algunas farolas le indicaba que iba por buen camino. Finalmente, se encontró en lo que en aquella época era conocido como el Callejón de Illescas. Dicho callejón, como muchos, cerrado, poca luz. No eran de esos lugares que por la noche la gente prefiriera visitar. Más al contrario, huían de estos espacios porque sabían que alguna mala cuestión podría desprenderse de introducirse
en la oscuridad del mismo. Pero no don Anastasio. Don Anastasio tenía necesidad de pasar por ahí para poder llegar a donde necesitaba. Y es que se avino a hacerlo. Apenas avanzó unos pasos. Parecía que el lugar estaba vacío, lo cual era conveniente a sus propósitos. Se halló de repente a la mitad del callejón y es entonces que un escalofrío llenó su espalda. Algo que se sentía como agua helada cayendo por cada uno de los poros de la misma y sobre todo por su columna, pero no por ningún evento sobrenatural, sino por el evento muy natural de un embosado que en ese instante estaba a punto de clavar su daga en su espalda mientras decía: la bolsa o la vida. ¿Qué hacer? Probablemente a don Anastasio el tema de la bolsa, por lo que iba a hacer, no le importaba mucho. Se lo había entregado toda por completo. Sin embargo, el problema es que aún no había llegado donde tenía que llegar y dependía de eso que hiciera, la vida o la muerte. De modo que don Anastasio no tuvo otro remedio que hacer una rápida maniobra, como la mayoría de las personas lo hacían en aquella época que estaban tan acostumbrados a las armas y estaban adoctrinados en el uso de ella. Finalmente tuvo espacio para poder sacar su propia espada e inmediatamente en el pecho del ladrón hundírsela lentamente primero y al final, cuando la espada hubo librado músculos y carne, con más velocidad por causa de la sangre. El crimen se había consumado. El hombre apenas tuvo oportunidad de hacerse atrás y don Anastasio de sacar su acero. La herida había sido precisa como para arrebatarle la vida a aquel hombre. Cayó sordamente en el suelo. Don Anastasio tuvo que haber sentido un estremecimiento no solamente del cuerpo, sino del alma. Había acabado con la vida de un hombre. Pero, cosa curiosa y a lo mejor terrible, que podría pensarse en ese instante apenas volvió a embosarse de nuevo y siguió desesperado su camino. ¿Dónde se encontró? Después fue en un lugar donde halló a una mujer llamada doña Simonita. ¿Qué relación podría tener don Anastasio con esta doña Simonita? Inmediatamente la llevó por el camino del puente Obando. Por supuesto, el objetivo era no llevarle por donde estaba el callejón. La propia doña Simonita se preguntó por qué dar un rodeo tan grande. Y don Anastasio no tuvo otra más que decir que se trataba de una mera precaución para evitar a los ladrones. Al menos en eso don Anastasio estaba diciendo la verdad, ya que en un lugar que él conocía había uno que bien podría estar fallecido o no.
Posteriormente, a todo correr, llegaron a la casa. Inmediatamente el señor preguntó: ¿cómo está mi mujer? Le respondieron que todavía estaba resintiendo los fuertes dolores. Y entonces don Anastasio abrió la puerta de su cuarto para darle entrada a doña Simonita, que no era otra sino una partera que venía a asistir en el alumbramiento del nuevo hijo de él y de doña Juliana Domínguez. Retengámonos aquí. Si ustedes están pensando en lo que les pregunté al principio, me gustaría que siguieran haciéndolo. Aunque de todos modos, sé que habrá algunos que no juzgarán mal los motivos de este hombre. Posteriormente, se dice que todos los criminales, y aquí yo agregaré, de manera consciente o inconsciente, siempre vuelven al lugar donde ha sido cometido su crimen. Don Anastasio no fue la excepción a esta regla. Regresó al lugar y encontró a gente que estaba rodeando el cuerpo exánime en el suelo, sin mover un solo músculo y piadosamente cubierto por una sábana. Le indicaban a don Anastasio que había tenido éxito en su defensa, pero que ese éxito le había costado la vida a un hombre. Don Anastasio logró mezclarse entre la multitud y empezar a preguntar qué había sucedido, cómo era que había sucedido. Fingir hasta cierto punto lástima para no resultar sospechoso, como si fuera un paseante ocasional, como si hubiera sido uno de aquellos que se hubieran hallado con ese horrible espectáculo. Y es entonces que una vez que supo de esto, pudo marcharse. Yo no sé si con tranquilidad. Por mucho que hayas tenido una buena razón para hacerlo, me queda claro que estás consciente de que acabas de arrebatar una vida. No es algo que, sin duda alguna, resulte cómodo para la conciencia. Y la conciencia de nuestro hombre, sin duda alguna, tenía mucho que responderse antes que cualquier autoridad, antes que el propio Dios. Tenía que respondérselo a sí mismo. Don Marcelino Illescas, vecino de este lugar, y que al parecer estaba relacionado de alguna manera, que no se sabe, a este callejón llamado de Illescas, no solamente encendió cirio a este hombre, sino que también tuvo que ver con la segunda parte de esta historia. Las noches en el callejón de Illescas dejaron de ser tranquilas, porque inmediatamente empezaron a llenarse de gritos, de espanto. Los vecinos que pasaban por ahí no podían pasar tranquilamente sin antes ver que bajo la luz débil y macilenta de las farolas y la pálida iluminación de la luna, normalmente se alzaba una sombra traslúcida, blanca,
de un hombre que parecía sumamente acongojado, triste, pero a la vez un hombre que no era de este mundo. La gente empezó a sentir mucho miedo de pasar por ese callejón y es un hecho que el propio Marcelino Illescas pidió en la iglesia que se hicieran rezos por el alma de aquel que hubiera fallecido. ¿Cómo y de qué manera? Exacto. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo es que sabemos de esta historia? Si en aquel momento nadie tenía idea de quién era el fallecido que se aparecía en ese callejón que comenzó a ser llamado como el Callejón del Muerto. El padre Francisco Ávila era uno de los sacerdotes que atendía en uno de los templos de esta hermosa ciudad. Padre Francisco, o Don Panchito, como lo conocía la mayor parte de la gente. Sin embargo, a pesar de cumplir su oficio celosamente e inclusive dormirse tarde para estar listo a cualquier situación, como los médicos, Don Panchito tuvo una ocasión de deplorar aquella costumbre. La gente se dio cuenta porque de repente empezaron a escuchar gritos de la residencia parroquial y se preguntaron inmediatamente: ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a Don Panchito? De modo que se apersonaron y se llegaron al lugar e inmediatamente, cuando se les hubo abierto la puerta, preguntaron: ¿qué pasa, padre? ¿Qué es lo que sucede? Y de los labios del padre salió esta historia que a la fecha muchos no saben qué crédito darle. Se dice que apareció ante su puerta, como él lo narró, un hombre que le tocó la puerta y que le dijo que venía a una confesión. El padre escuchó atentamente lo que le dijo. Le confesó un crimen. Le confesó una muerte debida a su propia mano. Le confesó la razón. Aparentemente tenía que ir a una diligencia de vida o muerte, puesto que se trataba de su propio hijo. Según cuenta, nunca pudo librarse del remordimiento por haber acabado con la vida, pese a que ese otro hombre estaba dispuesto a acabar con él. Y es entonces que el padre le dijo simplemente: es terrible lo que me cuentas. Sin embargo, he aquí que te has presentado y que sin duda alguna estarás en la disposición de hacer las penitencias que yo te ordene. Así pues, yo te absuelvo. Y al son de las palabras latinas, ego te absolvo, comenzó el horror, porque el padre vio como el hombre se desvaneció en el aire. No hubo manera de que cuando se levantara pensando que se trataba de una alucinación, de una mala pasada de sus ojos, pudiera tocar nada sino aire. Y en ese momento comprendió que a quien acababa de confesar no era un hombre, sino que se trataba, en este caso, de una aparición, de un espectro, de un alma atormentada que se dice que aún recorre este callejón de la ciudad de Puebla. Un lugar en donde una sombra, por una razón, se vio obligada a la condenación para salvar una vida. Pero, ¿cuándo entonces habrá misericordia para una sombra? No lo sabemos.
lo menos así lo cuentan. Una cosa tan terrible. Bueno, y seguimos viendo pues este tipo de casos en donde normalmente una fuerte emoción hace que se produzcan estos fenómenos o que la gente diga que se produzcan estos fenómenos. Sin embargo, de tantas ocasiones en que hemos visto que esto llega a suceder, realmente es preferible que ustedes tomen sus propias conclusiones gracias a sus creencias y el criterio que a ustedes les ajuste mejor. Nosotros seguiremos trayendo todo este tipo de historias a través de los distintos medios que dispone las leyendas del cuervo, pero para nosotros es un placer haberles traído esta nueva historia. No olviden ustedes suscribirse a nuestro canal, darnos like si les gusta el trabajo, otorgarnos un comentario si también así les parece y asimismo también activar la campanilla para que les avise de nuevos videos en el canal. Creemos que estas son buenas medidas para evitar la maldición del algoritmo, que también es leyenda aquí en esta plataforma. Asimismo también les recomendamos que nos sigan en todos los demás espacios de las Leyendas del Cuervo. Uno de ellos es Leyendas del Cuervo Oficial y el otro es el grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial, que se encuentran ambos en Facebook. Ahí ustedes van a encontrar todos los enlaces que tenemos a distintas cosas que trabajamos aquí en este universo virtual. ¿Cómo qué? Bueno, un ejemplo de este tipo de cosas son precisamente el anuncio de los nuevos videos de las Leyendas del Cuervo, así como también de videos pasados, de historias que a lo mejor creían que no habríamos tocado y que pues ya en estos casi más de 3 años estamos pues bueno, cubriendo distintos tipos de historias. Del mismo modo también pues todas las colaboraciones que hacemos con distintos proyectos literarios y por supuesto también los videos del señor Morticio en Instagram y también en TikTok. Estos videos de aproximadamente 1 minuto de duración, que es lo que permiten estas plataformas, donde el señor Morticio habla acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, de muertes absurdas, de asuntos de ocultismo y de predicciones sumamente sorprendentes. Asimismo también de este tipo de trabajos que se hacen, tenemos por supuesto el del Literpo, dirigido por la maestra Nelly Saiz, a quien enviamos un cordial saludo. En literpo.com y por supuesto en Literpo-Publishing, que van a encontrar sus enlaces como todo lo que estamos mencionando aquí en la descripción. Trabajamos para promover la literatura, la poesía en lo general y constantemente colaboramos para ellos. Entonces, si gustan darnos una visita, lo vamos a agradecer muchísimo. Del mismo modo, también vamos a pedirles que se asomen a la página de Eternas Lunas, que en Facebook tiene el nombre de Cultura Gótica, que en Instagram tiene el nombre de Eternas Lunas 1, que en Twitter tiene el nombre de Eternas Lunas 22, por hablar de las plataformas más importantes, que en este caso esta fue creada pues ya hace tiempo por la maestra Angie Vampi, por el maestro Nathaniel Llano, a quien les enviamos un cordial saludo. También contamos con un canal de YouTube en Eternas Lunas, en donde presentamos habitualmente cosas que nosotros hacemos en las presentaciones en vivo, como hablar de libros, hablar de temas relativos a la cultura gótica, de autores de horror. ¡Qué miedo! A la gente le gusta, soy Morticio, y también, pues bueno, en algún momento tendremos la oportunidad de que nos visite alguien de ese medio que es Facebook. Ya lo comentaremos en su momento ya platicaremos de quién es este personaje que viene a sumarse también a las Leyendas del Cuervo. No habías dicho nada. Bueno, próximamente, señor Morticio, también tendremos este personaje. Normalmente aparece los miércoles en las presentaciones en vivo ahí en Facebook, por si lo quieren ver, prácticamente el mismo horario de las Leyendas del Cuervo, pero en miércoles en este caso. Todos estos apoyos, todos estos trabajos que hacemos para estas distintas revistas, en donde promovemos por supuesto la cultura, promovemos la cultura gótica, la poesía gótica, donde también hacemos videopoemas, que son dramatizaciones y teatralizaciones de algunas de las composiciones que hacemos, y los micropoemas, que son pequeñas perlas de poesía gótica con
con imágenes de inteligencia artificial del maestro Nathaniel Llanos, nuestras voces y la música de un servidor. Pero sin más por el momento, y para no agotarles, vamos nosotros a retirarnos, no sin antes recordarles que tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más el próximo martes para darles la bienvenida a las sombras.